Germán Castro Caicedo, Detalles de una violencia. Nació el 3 de marzo de 1940 en Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca. Es un escritor, periodista y cronista colombiano, quien se ha destacado por las manifestaciones testimoniales que acompañan sus relatos, sobre todo sobre la realidad colombiana. Es autor de 18 libros y ha sido el fiel narrador de la realidad y la historia colombiana, basándose en sus contextos. Aparte de todo, es testigo de cómo la realidad supera la ficción y las historias que parecían salidas de telenovelas en nuestro país se vuelven memoria histórica. Fue director durante 21 años del programa de televisión Enviado Especial. Esto mostró y desarrolló sus capacidades periodísticas, en las cuales se basan sus libros e historias. La tan dramática se desarrolla en diferentes paisajes. Pasa desde Alemania hasta la costa norte de África, pasando por el mar Atlántico, la Guajira y toda la parte de la costa pacífica colombiana. Esto nos permite establecernos en un contexto que conocemos y nos permite entender la magnitud de los actos que desarrollaba el M-19 para ese entonces. Imaginen lo que es traer un buque de guerra para cargar armas, con suministros, personal, tripulación y demás, desde Alemania hasta la costa colombiana. Es algo complejo y fue algo real. Se trata de la historia de un buque de guerra cargada con toneladas de fusiles y municiones para el grupo guerrillero M-19, como les venía contando. Lo importante es que en este libro se relatan las vivencias de los tripulantes que sobrevivieron al combate final. Los traficantes que actuaron en las playas del Caribe, escondiendo una parte de las armas, los tripulantes de un avión secuestrado que terminó flotando en un río de la selva amazónica, los miembros de la Armada Nacional que enfrentaron al Carina y, desde luego, los piratas caribeños del desierto tropical. El libro llega a 37 ediciones y ha sido un fiel reflejo de la realidad colombiana, una realidad que, mostrada desde sus esquinas, parece ser sumamente diferente y que muestra la magnitud y la importancia de nuestro conflicto. El libro no es solo la historia de un buque de guerra, es una vista a la violencia colombiana, pero es una vista bastante interesante. El Carina es la capacidad de enlazar las historias, la oportunidad de construir una historia con base en testimonios reales, y esto permite ver la violencia desde otro punto. Sirven como nicho para entender lo que realmente pasaba en el país y no solamente juzgar apresuradamente. Es una mirada detenida, constante y específica de los actos que llevaron a que el M-19 se convirtiera en una de las guerrillas más antiguas de Latinoamérica. Y además de todo, cuenta la historia de cómo eran capaces de hacer algo como esto. Todo bajo un contexto nacional, un lenguaje claro y términos muy aterrizados para nosotros. El Carina es una historia construida con los testimonios de los protagonistas reales de los hechos. Estos hombres y mujeres relatan aquí sus historias, sus experiencias como guerrilleros, como traficantes de armas, como marinos, como militares y como aventureros. Gente que sabe cuánto miedo cabe en el coraje y cuánto coraje hay en el miedo. Al terminar el libro, sus personajes dejan de ser victimarios y se vuelven víctimas de su propia naturaleza. Encerrados en su mundo de violencia, en su forma de pensar, terminamos entendiendo y viéndolos como presos de sí mismos. Esto, al final, ¿cómo se justifican los actos? En la inmersión de la historia y la humanización de los personajes y los hechos es tanta que al final la lectura acaba no justificando, pero sí dando de comprensión para entender por qué actuaban de esa manera. Además, es una composición completa, su forma de actuar, sus palabras, sus creencias, su forma de pensar, todo iba relacionado, y una vez que leemos el libro podemos ubicarnos en ese momento, entender al personaje y dejar los juicios a un lado. A través de sus relatos y de sus testimonios logramos comprender su cotidianidad, logramos entenderlos, sus contextos y además todo lo que es ser un guerrillero, un tripulante, un narcotraficante, alguien de la Armada necesitaba. No es una vista de juicio lo que ofrece este libro, sino es una vista de realidades, de testimonios y hechos que fueron reales y que sirven como composiciones de historias, tales como esta. El lenguaje es muy sencillo, es un lenguaje apreciativo que muestra la realidad tal como es, que no aumenta ni disminuye las dimensiones de los actos ni de las acciones que tenían los personajes. Nos permite entenderlo fácilmente, con términos muy colombianos, muy de nuestro lenguaje, y esto permite componer una historia rica, ansiosa y fascinante para el lector.
que yo más valoro cuando leemos este libro es la capacidad de producción del mismo, el reorganizar los lugares, reescribir las historias, hacer el trabajo de campo, visitar a los personajes, conseguir sus testimonios, lograr un contacto real con la fuente para conocer detalles que si no fuera un contacto importante seguramente no saldrían a la luz. Todo esto es lo que compone el Carina y en general la obra de Germán Castro Caicedo. Sin embargo, creo que el factor diferencial y mi valor agregado es el enfoque que él le da. No es bueno contar la violencia desde la muerte, desde lo malo, desde lo que pasa. Es mejor enfocarnos en nuevas posibilidades y esto es lo que hace Germán Castro Caicedo. Coge una historia interesante como es la historia de un buque militar y la transforma en un medio para contar la realidad colombiana, para mostrar por qué traían esas armas, cuál era la intención, cuál era el desarrollo de la guerrilla. Esto permite entender la historia no desde un punto, sino desde un completo todo. Cabe recalcar que este no es el único libro de Germán Castro Caicedo enfocado en la violencia. Dentro de sus hombros están Colombia Amarga, El Alcaravana, El Cachalandrán Amarillo, El Hueco, El Huracán, El Secreto, Hágase tu voluntad, La Bruja, El Carina, Mi alma se la dejo al diablo y la más famosa de sus novelas, Perdido en el Amazonas. Todas composiciones diferentes de la violencia y el contexto colombiano. Germán Castro Caicedo, Detalles de una violencia.